Listos. Dios les bendiga, hermanos y compañeros. Que Dios bendiga también a nuestro pastor Carlos Condori. Al grupo número 7 nos ha tocado realizar un ensayo con el tema Principios bíblicos presentados en el Sermón del Monte, su relevancia y aplicación en la vida cotidiana. Introducción. En la Biblia encontramos un sistema de valores cristianos en el Sermón del Monte, donde plantea los más altos ideales. El Sermón del Monte plantea de cómo nosotros podemos actuar y vivir en relación a nuestra vida cotidiana, en contra de la cultura del mundo con un sistema de valores que se han corrompido. Estos principios son pobreza espiritual, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia y pureza de corazón. A través de la exploración de cada uno se analizará su relevancia y aplicación práctica en la vida cotidiana, proporcionándonos una forma para vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Primera bienaventuranza. La bienaventuranza de los pobres en espíritu, que se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 3, nos enseña que debemos depender completamente de Dios para alcanzar la felicidad y el reino de los cielos. La palabra pobre en griego es otochoi, que implica una condición de mendicidad extrema de Dios. Quiere decir que hay que vivir con humildad y confiar plenamente en Él. Aceptar que todo lo que somos y tenemos proviene de su gracia. En el Salmo 34, verso 18, nos dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y que salva a los contritos de espíritu, mostrándonos que Dios ayuda a los humildes y a los que reconocen que lo necesitan. También en Jeremías 17:7 leemos que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en él. Recordándonos que nuestra seguridad y esperanza debe estar siempre en él. También Jesús lo confirma en Juan capítulo 15, verso 5, al decir que separados de él nada podemos hacer. Estos versículos nos muestran que al vivir en humildad y confiar totalmente en Dios, recibimos su ayuda, su salvación y la bendición que Él ha preparado. En conclusión, ser pobre en espíritu nos abre las puertas al reino de los cielos. Vivir dependiendo de Dios nos garantiza su salvación y bendición. Confía en Él con humildad y Él será tu fortaleza. Gracias. La bendición del llanto. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 4, nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto es una bendición. ¿Por qué? Por los siguientes textos bíblicos que lo afirman. Dios está cerca del que sufre. Nos dice Salmos 34, 18. El llanto por el pecado nos trae salvación. Nos afirma 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dios promete secar nuestras lágrimas. Expresa Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. En conclusión, el llanto no es señal de derrota, sino una oportunidad para recibir el consuelo, el perdón y la esperanza de Dios.
Adelante, compañero. Amén. Otro principio encontramos en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso y humilde es de mucha relevancia en la vida cristiana. Ciertamente Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. A la contraria, la soberbia lleva a la ruina a los hombres, porque Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Sabemos que Dios recompensa a los humildes. Su palabra lo afirma en Santiago 4:10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aplicación en la vida diaria. ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria? En este versículo nos invita a practicar la mansedumbre, que no significa ser débil, sino tener un corazón humilde, pacífico, dispuesto a acceder cuando sea necesario. Vamos a mencionar algunas cualidades de un hombre manso y aplicar en la vida diaria de esta manera. Se debe responder con calma ante las dificultades. En vez de reaccionar impulsivamente o de forma agresiva ante situaciones complicadas, la mansedumbre nos enseña o nos lleva a elegir la paz y la reflexión antes de actuar. También otro, de ser humildes en nuestras interacciones con los demás, aplicando este principio implica no buscar siempre el control o el reconocimiento, sino ser humildes y respetuosos con los demás. También aplicamos buscando la paz en lugar del conflicto. En situaciones donde podrían surgir disputas o confrontaciones, los mansos buscan soluciones pacíficas y trabajan para evitar que las cosas se empeoren. También una de las cualidades y de cómo se debe aplicar en la vida diaria es tener paciencia y tolerancia. La mansedumbre también implica ser pacientes con los demás, especialmente cuando otros no actúan como esperamos. Esto puede ser aplicado al ser tolerantes con las imperfecciones de las demás personas a nuestro alrededor. En resumen, decimos que ser manso no es ser débil, sino confiar en Dios y recibir sus promesas. Amén. El anhelo de justicia en las Escrituras. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto nos habla en Mateo capítulo 5, versículo 6. El anhelo de justicia que se menciona en la bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia, es un deseo profundo por ver la rectitud, para ver la rectitud y la equidad en este mundo. Este deseo se encuentra en varios pasajes de la Biblia. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós 5:24, donde nos habla, donde expresa que la justicia de Dios debe ser más abundante y poderosa como un arroyo en nosotros. Pero también nos habla, también nos enseña en Mateo, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 6:33, que debemos poner la justicia de Dios por encima de todo lo demás. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. También el apóstol Pablo en Romanos 12:19 nos recuerda que no debemos vengarnos por las injusticias, sino confiar en que Dios se encargará de hacer justicia. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, nos dice en Romanos.
Así la Biblia nos enseña el anhelo de justicia es algo que debemos buscar, pero confiando en que Dios hará justicia cuando llegue el momento adecuado. Amén. La misericordia recíproca. En el libro de Mateo 5:7 nos habla, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En reflexión de esta palabra llamada misericordia, que es recíproca, si mostramos compasión y perdón, recibimos misericordia de Dios. En el libro de Mateo 6:12 dice: Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La palabra del Señor nos demanda a perdonar bajo esa misericordia amparada en la cual estamos nosotros. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia será para el que no hiciere misericordia. En el libro de Lucas 6:36 dice: sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hacerla realidad. En resumen, la misericordia que damos a los demás se refleja en la misericordia que recibimos de Dios. Y se cumple lo que dice en el libro de Lamentaciones, que nuevas son cada mañana su misericordia. O sea, estamos bajo esa cobertura de la misericordia de Dios, que cada mañana son su misericordia para nosotros, y es por ello que nosotros estamos llamados a dar también misericordia. En conclusión de las bienaventuranzas, nos dice que las bienaventuranzas no solo son un ideal teórico, sino una guía práctica para vivir en el reino de Dios. Estas enseñanzas desafían a los cristianos a abrazar una vida contracultural que glorifica a Dios y bendiga al prójimo. En ellas se encuentra no solo la clave para una felicidad verdadera, sino también la esperanza de la plenitud en Cristo. Amén. Dios le bendiga.